saben que el Evangelio, bueno, yo voy a hablar de muchas cosas que todos sabemos. Ya no es una cosa nueva, pero creo que en la práctica no lo estamos aplicando como Dios quiere. El Evangelio tiene dos partes. Una es la parte informativa sobre nuestra condición delante de Dios, como seres humanos destituidos de la gloria de Dios. Creo que todos hemos venido a reconocer que somos pecadores, necesitados de un Salvador, y hemos recibido el perdón de Dios por nuestros pecados. De manera incondicional hemos recibido de parte de Dios una promesa de salvación que sabemos que se va a cumplir. Lo que Jesús dice en Juan 10, que sus ovejas oyen su voz y Él les da vida eterna, es una promesa real. Y no perecerán jamás, dice. Amén. Creo que todos hemos recibido esa promesa de parte de Dios para tratar con nuestro pecado, ¿no? Y obviamente si nosotros no hemos recibido ese perdón, no vamos a poder tratar con el pecado en la vida de otras personas, que a eso estoy apuntando, ¿no? Si tú no has recibido el perdón de Dios de manera personal y no te sientes un pecador perdonado, que no merece el perdón de Dios, que has recibido su gracia inmerecida, de manera inmerecida, Dios no solamente no te ha pagado lo que tú merecías, sino que te da lo que no mereces, su perdón, su amor. En Efesios 1:6 dice: fuimos hechos aceptos en el amado. Creo que eso es tan importante. El Rey de Reyes, 3 veces santo, que no tenía por qué aceptarnos, nos ha hecho aceptos a través de la muerte de su Hijo. Ha sacrificado a su propio Hijo para hacernos aceptos a nosotros. Y ha rechazado a su propio Hijo en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Para hacernos aceptos a nosotros. Jesús sabía por qué lo ha abandonado. Esa pregunta es para que nosotros nos preguntemos: ¿por qué ha abandonado Dios a su Hijo? Para hacernos aceptos a nosotros. ¿Se acuerdan de esa mujer que le traen a Jesús porque había sido encontrada en pleno adulterio? A los fariseos les importaba el pecado. Seguramente, si ella venga a encontrar el adulterio, estaba fornicando con alguien, ¿no ve? Pero no aparece el fornicador, no aparece el adúltero, solamente traen a la mujer. ¿Y qué querían? Que Jesús ordene su muerte, porque el Imperio Romano tenía prohibido una sentencia de muerte sin un juicio romano, en un tribunal romano. Los judíos no podían sentenciar a alguien a muerte. Por eso es que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, porque ellos no lo podían sentenciar. ¿Y para qué querían que Jesús la sentencie? Para acusarlo ante el Imperio Romano. A ellos les importaba un comino el pecado. Solamente querían hacerle pisar el palito a Jesús. Y si no la condenaban, lo iban a acusar de quebrantar la ley judía, porque obviamente la ley judía mandaba apedrear a una mujer encontrada en adulterio. Esa era la ley. Lo iban a acusar de un hombre que no es santo porque está quebrantando la ley. Eso era el doble juicio al que se enfrentaba Jesús en ese momento. ¿Y qué hace el Señor? A ellos les dice: el que
que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. Y todos se van yendo, desde el más viejo hasta los más jóvenes. Los más jóvenes son los que con mayor dificultad reconocen que ellos no pueden tirar la primera piedra. Yo no sé cómo somos nosotros, hermanos. Yo no sé si tú eres joven o viejo en tu actitud de reconocer tu pecado. Yo no sé si tú estás dispuesto a tirar piedras cuando otro es encontrado en pecado. Pero lo que más sorprende es que aquel que realmente tenía el derecho de tirar la primera piedra no lo hace. Porque él sí tenía el derecho, ¿verdad? Sin pecado. Él podía juzgar y decirle: tú has pecado y mereces morir. Pero no lo hace. Le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, ¿cuál es nuestra función en la iglesia? Y yo diría un poquito más. ¿Cuál es nuestra función en nuestro hogar? Con nuestra esposa, con nuestros hijos. Somos apedreadores, somos los que juzgan, condenan, recriminan, menosprecian, o somos, como dice Gálatas 6, 1 al 3, dice que seamos los que somos espirituales, dice, sepamos restaurar con mansedumbre cuando encontramos a alguien en pecado. No dice que seamos apedreadores, que sepamos restaurar con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿En qué consiste esa tentación? No creo que la tentación sea pecar igual que el que estamos criticando, ¿no ve? Entonces, ¿en qué consiste esa tentación? Es la tentación de creerte superior, creerte que tú no necesitas de un Salvador, tú no necesitas ser perdonado igual que esa persona, y mirar a esa persona de arriba abajo, como es nuestra característica natural. No, nuestra actitud, aunque no lo decimos en estas palabras, es: yo soy mejorcito que vos y no soy tan pecador como tú, así que yo te voy a corregir. No es esa la actitud de mansedumbre que está hablando Gálatas, ¿no? Y no es esa la actitud con la que Jesús nos corrige. Y hay un ejemplo en la palabra, en 1 Corintios, en el capítulo 1, los primeros 9 versículos donde Pablo empieza su carta. En una tarea que nos dieron una vez en el colegio de pastores, nos pidieron que sacásemos de esta carta cuáles eran las áreas en las que el apóstol Pablo corrige a la iglesia de Corinto en esta carta, y poner la cita y explicar qué está corrigiendo. Empecé a hacer eso y me salieron 3 hojas de correcciones, sin exagerar, 3 hojas de correcciones de lo que en toda la carta el apóstol Pablo quería corregir de la iglesia de Corinto. Ahora miren cómo comienza. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les hago una pregunta. ¿Detectan ustedes en estas palabras alguna inclinación a reñirles, a cospearles, como decimos? ¿Qué se detecta? Esperanza, amor, aliento. Pablo ha buscado con lupa para encontrar algo bueno de esta iglesia. Y eso exalta. Hermanos, a ustedes no les falta ningún don del Espíritu. Si somos rigurosos en juzgar esto, ¿era verdad? Era verdad. Yo creo que algo les ha debido faltar. Seguramente en la área donde ellos más abundaban en don, pero algo les ha debido faltar, porque no habría tanta corrección como lo que viene. Esta es la introducción, el saludo inicial. Si seguimos leyendo, ustedes háganlo por su cuenta, van a encontrar tremendas correcciones. Aún la actitud de ellos hacia el ministerio del propio Pablo, que Pablo tiene que decirles: escucha, no quieren ni reconocerme a mí, no quieren, y están metidos en fornicación, prostitución, tantas cosas. Ustedes vean, no nos da el tiempo ahorita para ver. Yo me pongo en el lugar de Pablo. Voy a escribir la carta a estos hermanos para corregir 50,000 cosas. ¿Cómo empezaría la carta? Por lo menos diría: hermanos, ¿saben qué? Hay mucho que corregir en ustedes. 2 puntos. 1A, B, C, 2, C, 3D. ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible? Pero él empieza así. Empieza con aliento, con ánimo. Hermano, la forma que Dios ha tratado con nosotros, que trata con nosotros, la forma como Dios nos tiene paciencia, a pesar de nuestras debilidades, pecados, fallas, de nuestros errores, es la forma como Él quiere que nosotros seamos con los demás. No podemos nosotros actuar de otra manera cuando Dios a nosotros nos trata así, con amor, con paciencia, suavemente exhortándonos, suavemente llevándonos a la verdad, llevándonos, sacándonos de nuestros errores, de nuestros egoísmos, de nuestro adulterio. A veces no puedo decir que somos santos. Cada vez que amamos algo más que a Dios, estamos adulterando.
Parece que vamos así. Estamos adulterando. Y Dios, como le manda al profeta a hablarle a la mujer, le dice: yo voy a ser fiel contigo y tú vuélvete de tu fornicación. ¿De acuerdo? Una mujer amada de su marido, pero infiel. Creo que esa es nuestra realidad espiritual. Amados de Dios, pero infieles. ¿Y cómo Dios nos trata? ¿Cómo nos reconviene? Con aliento, con gracia, con misericordia. Si alguien tuviera el derecho de juzgar así, pero muy rígidamente, y mandarnos a apedrear, sería Dios. Él sí tiene ese derecho, pero Él no ejerce ese derecho. Él es paciente con todos, esperando un arrepentimiento de nuestro corazón, y nos lleva al arrepentimiento. Al final es un don de Dios, el arrepentimiento. Ni siquiera lo producimos nosotros. Es una convicción que viene por medio del Espíritu Santo para que nos arrepintamos. Entonces, lo que el apóstol está haciendo en su carta es un ejemplo para nosotros. Él está motivando a los hermanos por gracia. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Motivarnos unos a otros por gracia. Necesitamos tener una perspectiva de Dios para todas nuestras relaciones. Necesitamos tener la perspectiva de Dios para nuestro ministerio. Dios no nos ha llamado a ser apedreadores. Amén. Nos ha llamado a ser de los que restauran, restauradores. Leeremos lo que dice en Gálatas 6. Creo que Dios nos ha llamado a esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es sobrellevar los unos las cargas de los otros? Es caminar con tu hermano ayudándole a llevar su carga. Hay diferencia entre decirle: mira, tu carga la tienes que llevar así, o poner el hombro y ayudarle a llevar la carga. ¿Y de qué cargas está hablando? Está hablando de las cargas que a diario tenemos. Las luchas con el pecado, las luchas con la tentación, las cargas de no poder sobrellevar alguna situación de nuestra vida, de nuestras relaciones. Está hablando de la carga que cada uno tiene en su vida diariamente. No está hablando de algún cristiano especial que está especialmente cargado. No, creo que este es el común denominador de la iglesia. Todos tenemos cargas. Y nos está mandando a sobrellevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál fue esa ley? Cristo dejó su trono, dejó su comodidad. Él desde el cielo, como ya le hemos dicho, no, esa carga tienes que ponerla al otro lado.
fariseos. Eso les dice. Ustedes mandan, pero ni con un dedo quieren ayudar. La actitud fariseica es esa. Tú pon tu carga allá, pon tu carga, yo no voy a tocar tu carga. Es asunto tuyo. Puedes ser director técnico de abuelita nomás. Yo no voy a entrar a la cancha. La palabra dice, no. Tenemos que llevarnos unos las cargas de los otros, o sea, ayudarnos. Un problema fatal, por ejemplo, que he visto en las asambleas de Dios, es que cuando un pastor abre su corazón a su presbítero, usan eso para sacarlo del ministerio. Digamos que le cuenta y le dice, ¿sabe, pastor, tenía un problema con mi esposa, nos hemos peleado ayer. En vez de ayudarle a llevar su carga, lo denuncian y lo sacan del ministerio. Así que no puede abrir su corazón con su presbítero. ¿Verdad? Un caso muy concreto, un pastor en Toronto que fuimos a visitar, que estaba en profunda depresión, y en causa de eso la iglesia lo decidió. Por su depresión. Por causa de la depresión. Entonces, en el grupo de pastores de La Paz, que nos reunimos los miércoles, no hay presbíteros de las asambleas de Dios. Entonces los pastores ahí pueden abrir su corazón y podemos charlar de la carga que están teniendo, de la lucha que están viviendo. Y eso es lo que la palabra nos está llamando a hacer, a todos. ¿No? Empezando con nuestro hogar. Empezando con nuestro hogar. Cuando tu esposo, tu esposa está cargado, cargada, ¿qué haces? Muchos no sabemos sobrellevar la carga del otro. Nos ponemos a la defensiva, nos ponemos incómodos, no sabemos apoyarnos, no sabemos sobrellevar. Cristo, su ley, fue dejar su comodidad, hacerse hombre y llevar nuestra carga. ¿Verdad? Él ha llevado sobre sí nuestros pecados. Nos estamos obligados nosotros a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Estamos obligados a ser restauradores de las vidas. Y dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es restaurar a alguien? Pecar es darle la espalda a Dios y la cara al pecado, ¿no ve? Restaurar es hacerle girar a esa persona para que vuelva a darle la cara a Dios y le dé la espalda a su pecado, ¿verdad? Si tú le riñes a alguien, lo menosprecias, le das calificativos, lo insultas, muchas veces hacemos eso, no estamos restaurando. Le estamos pisando, pero le estamos empujando para que siga con su pecado. Porque la persona que va a ser restaurada necesita ser alentada, animada. Y para eso es muy bueno pensar en qué cosas buenas, positivas Dios ha hecho en la vida de esa persona. Y decirle, ¿sabes qué? Yo veo que Dios ha hecho esto en tu vida. Dios te ha cambiado en esta área. Dios te ha usado de esta forma, como hace Pablo con los de Corinto. Hermanos, doy gracias a Dios por ustedes porque veo estos dones entre ustedes. Necesitamos ser así, hermanos. Antes de sacar una crítica, deberíamos primero buscar algo bueno que Dios ha hecho para alentarle, para animarle, para que esa persona, cuando le demos la corrección, no se derrumbe, no se caiga, porque le estás hablando con esperanza,
decirle, mira, todo está mal en tu vida y para nada sirves. Muy diferente. El resultado también va a ser muy diferente. Y si queremos restaurar, esa es la forma. Van a empezar con algo bueno, algo que le va a levantar, algo que le va a animar. Después, lo que quiere corregir. Necesitamos nosotros estar convencidos de su llamado. Porque si no, ¿con qué fe le vas a corregir? Si ves, no ves una obra de Dios, no te metas a hablar. ¿Verdad? Mejor callarnos, porque nuestra actitud no va a ser de fe. ¿Verdad? Y va a destruir. Va a destruir. Si tú no tienes fe de que Dios está obrando en su vida, ¿para qué le vas a corregir? No tiene sentido. Y la verdad, cuando los hermanos pecan, Tú puedes 90% decir bien, puedes hacer eso. amén. Ya. Cuando los hermanos pecan, no deberíamos sorprendernos, porque nosotros también pecamos. ¿Verdad? Si somos sinceros, esa es la realidad. Si ellos necesitan de un Salvador que les perdone y les limpie, nosotros también. Nos deberíamos andar lado a lado con alguien que está así. No de arriba abajo, lado a lado, sobrellevar su carga. El punto de partida de toda consejería debería ser revisar el llamado de Dios sobre sus vidas. O sea, tú no estás aquí solo, Dios te ha traído hasta acá. No estás en esta situación, no estarías en esta situación si no tuvieras un llamado de Dios. Tu pecado ni te importaría. Pero estás con esta actitud porque Dios está obrando en tu corazón. Necesitamos ser humildes y sabios para reconocer la obra que Dios está haciendo en cada uno, aún a pesar de sus pecados, aún a pesar de sus fallas. Necesitamos esa sabiduría de Dios. No es fácil, hermanos. No es en la carne. Realmente nuestra naturaleza humana es condenatoria, es menospreciadora, es juzgadora. No es en la naturaleza humana. Esto realmente tiene que ser una obra del Espíritu en nosotros. Tenemos que ayudarles a ellos a ver las evidencias de gracia de Dios en sus vidas. No, cuando uno está condenado por el pecado, no ve las evidencias de gracia. Pero realmente, si no hubiera una obra de Dios en el corazón, no habría conflicto con el pecado. Estaríamos como peces en el agua. Entonces ya el hecho de que esa persona tenga un corazón contrito ya es una evidencia de que Dios ha derramado su gracia sobre su vida. ¿Qué va a hacer Dios con nuestro pecado cuando llegue el tiempo del juicio? Porque nos pondremos un momentito en ese momento, nos trasladaremos al momento en que Dios venga y juzgue cada una de nuestras vidas por cada uno de nuestros actos. De
cristianos estoy hablando. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ahí pararemos. ¿Qué va a pasar si Dios manifiesta las intenciones de nuestro corazón? Digamos que no has visto el resto del verso. ¿Qué esperarías que diga? Entonces nos dará 40 latigazos menos uno. ¿No mereceríamos eso? Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La actitud de Dios de redimir, de perdonar, de alentar, de llevarnos hacia adelante a pesar de nuestras fallas, es una actitud que no va a cambiar, hermanos. Es permanente, no ha sido para un rato, no ha sido para que nos convirtamos y después juicio. Su actitud de Dios de alentar, de animar, es permanente. Aún el día del juicio vamos a recibir alabanza de Dios. Y no me van a decir que lo merecíamos. Es inmerecido, es gracia. Así es Dios. Si pensáramos un momento, si Dios estuviera en el negocio de condenar, ¿quién se libraría? Nadie. Ni el mejor. Spurgeon, David, nadie se libraría, menos nosotros. Entonces Dios no está en el negocio de condenar. A pesar de nuestras fallas, nos vamos a recibir la alabanza de Dios. En lo que hemos leído en 1 Corintios 1, Pablo manifiesta su confianza no en la capacidad de los hermanos para salir adelante. Él manifiesta su confianza en la fidelidad de Dios hacia sus vidas. ¿No? Les dice, fiel es Dios, Él lo va a hacer. Hermanos, siempre podemos apoyarnos en Él. Siempre podemos decirle a alguien, ¿sabes? Yo tengo la certeza de que la fidelidad de Dios te va a sacar adelante. Amén. Vas a salir de esto, porque tenemos un Dios que es fiel. Algunas sugerencias para hacer esto práctico. Pasar tiempos en familia donde tú puedas identificar las áreas de gracia de Dios en sus vidas y enseñarles a ellos a que hagan lo mismo, que vean áreas donde Dios está obrando en cada uno. Cuando yo quisiera que pienses un momentito en un breve examen para que te des cuenta si tú eres una persona que enfatiza más la gracia o eres un apedreador. Cuando están contigo las personas que están cerca de ti, están más conscientes de las áreas que necesitan corrección o de las evidencias de gracia de Dios en sus vidas.
evidencias de gracia, cosas buenas, espiritualmente hablando, que se nota, que muestran que Dios está obrando en ti, ¿no? Algo bueno que tú haces. Cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno que muestran que Dios está obrando, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, un hijo que andaba desordenando su cuarto y aprende a ordenarlo. Entonces le puedes decir, mira, esto has cambiado, lo estás haciendo bien. Entonces, cuando nos acercamos a las personas, cuando están con nosotros, nuestros hijos, nuestra esposa para empezar, otros consiervos, ¿están más conscientes de lo que están fallando o de lo que están haciendo bien? En reacción a lo que tú les dices, a cómo les tratas, cuál es tu actitud hacia ellos. Ese es un buen examen. Hermanos, nosotros podemos ser intencionales en buscar maneras de alentar a nuestra esposa, a nuestro esposo y a nuestros hijos y a otros consiervos también. Podemos ser intencionales, obviamente a la iglesia, en la forma de buscar una palabra de aliento para ellos y no de juicio, no de prosperamiento. Hacer de esto algo normal en nuestra relación con ellos. Obviamente en integridad y no en una adulación falsa, ¿no? En integridad. Pero ¿saben? Si miramos un poquito, siempre hay algo bueno que podemos encontrar de lo que Dios está haciendo en esa persona. O sea, hay un hermano que todos hablaban mal de otro y él decía, tiene buenas dentaduras. Había una persona que todos hablaban mal porque decían que era muy malo, muy malo, muy malo. Cuando le preguntaba al pastor, el pastor dijo, tiene buena dentadura. Al menos eso tenía bueno. Sí. Un día reuniéndome en la congregación con los hermanos me dice, dale hermano. Y un día cuando estaba por salir de la congregación, se acerca un hermano y acusaba a otro. Me dice, este hermano debería dejar todas estas cosas y solo abocarse a esta, porque él quiere hacer todas las cosas, decía, ¿no? Y cuando algunas no lograba hacerlas. Y este es el único hermano con su esposa, el cual desde el principio ha puesto el hombro y hasta ahora es el único que tiene intenciones de hacer todo aunque sus fuerzas no le alcancen. Y empecé a descubrir las cosas favorables de este hermano a pesar de los errores que tenía. El acusador salió de la congregación pidiendo perdón y se fue cabizbajo después de acusarlo de la muerte alta. Otra oportunidad también es, a veces nuestros hijos o nuestra familia están cumpliendo años y podemos, haciendo una ruedita, comenzar a decir, a ver, ¿por qué no hablamos algo bueno, algo que hemos visto, donde Dios ha obrado en este año en la vida de nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa? Entonces es un momento de, bueno, eso no orgullece, en realidad exaltarnos, porque no es algo que se ha esforzado esa vida, sino que Dios ha operado, ha obrado. Entonces estamos viendo una evidencia de la gracia de Dios en esa persona. Entonces esa también es una buena oportunidad para exaltar, para mostrar la evidencia de gracia en las personas. Creo
dar ejemplos, ¿no? Pero es algo que se puede hacer. Cuando animes a alguien, debemos ser específicos, no generales, no decir, tú eres buena persona. Es mejor ir al grano. Qué bueno has visto. ¿Qué cosa? Yo pienso que Pablo, antes de escribir, ha debido orar. Le ha debido pedir a Dios, Señor, ¿qué de bueno hay en esta iglesia? Dame revelación, ¿no? Y Dios le ha traído revelación, porque malo es tan fácil ver, ¿no? Si miras a alguien con lupa, te vas a encontrar mucho malo. Mucho malo. Y si nos vemos así en pareja, esposo, esposa, estamos fritos, hermano. Nadie se va a librar, no va a salir adelante nuestra relación. Tenemos que ser de los que sobrellevan cargas, no de los que condenan. No podemos vernos así. Para lo bueno sí, puedes usar tu lupa para ver lo bueno, no lo malo. Porque Dios hace eso. Si Dios nos mirara a nosotros con su lupa, ¿cuántos errores y fallas encontraría? No alcanzaría las 24 horas del día para que Dios nos ríe. No podríamos dormir tampoco. Qué bien que Dios no es reñidor. Qué bien que es consolador, que es alentador, perdonador, animador. Amén. Que nos alienta a pesar de nuestras fallas, debilidades. Amén. Amén.